Hola, mucho gusto. Mi nombre es Etzia Mejía, soy Project Manager y en esta ocasión, en el marco de la Bienal, vamos a tratar un tema eh, que andamos buscando todos, cómo lograr proyectos exitosos. Hay varios elementos que debe uno considerar, porque si en este momento nos ponemos a pensar en lo que nosotros hacemos, ya vemos muchos haciendo lo mismo. Hay muchas oficinas de arquitectura, hay muchas oficinas especializadas en diferentes áreas, pero nosotros ocupamos no solamente lograr proyectos exitosos, sino que además seamos una opción. Y es ahí donde interviene una serie de factores. No me voy a meter con qué áreas de la arquitectura deberíamos nosotros estar enfocados, porque el, el trabajo es muy amplio, ¿verdad? Y yo estoy segura que cada uno de ustedes hace un excelente trabajo en sus oficinas, ya sea unipersonal o grupal, y se han convertido cada vez en mejores. Han desarrollado mejores técnicas, mejores herramientas, han ido implementando, ya tienen conocimiento, tienen un poco de juicio experto. Y entonces no es ahí donde yo me voy a meter. O sea, realmente eso le toca a cada uno. Pero vamos a analizar los proyectos desde un punto de vista mucho más amplio. La dirección de proyectos no es directamente, a ver, no está hecha para la arquitectura y la ingeniería. Es algo que se ha ido adaptando, generando buenas prácticas, herramientas, técnicas, y hay, conforme han pasado las versiones del PMBOK, según el Project Manager Institute, tenemos dos visiones ahora de proyectos predictivos y proyectos adaptativos. Entonces, tenemos que como que ir trabajando en esa línea, pero más allá de eso, ocupamos que cada uno de nuestros proyectos sean proyectos exitosos. No importa el marco del proyecto en sí, o sea, no importa si estamos trabajando en un proyecto predictivo o estamos trabajando en un proyecto adaptativo. Tal vez para nada más definir muy claro y enfocarnos, un proyecto predictivo es aquel proyecto en el cual tenemos definido claramente cuál es el alcance, cuál es el presupuesto estimado, qué tiempo se tiene, cuál es la expectativa que se tiene. ¿Ok? Y nos incorporamos al proyecto desde los inicios. Entonces tenemos la capacidad de definir, concretar, programar, analizar, presentar y generar toda una estructura de trabajo. ¿Ok? Eso es un proyecto predictivo. Y cuando lo ejecutamos, pues lo llevamos de la línea. Pero un proyecto adaptativo es aquel proyecto donde nosotros aparecemos en el medio del proceso, ¿verdad? Posiblemente el proceso ya empezó, se está trabajando y nosotros venimos a aportar. Y ese aporte es el proyecto que es adaptativo. Es un proyecto donde no necesariamente está definido el 100% del alcance o el 100% del presupuesto o el 100% del tiempo de la ejecución dentro de un cronograma. Pero en ese marco que es hacer proyectos, nosotros ocupamos hacer proyectos exitosos. Y bueno, sobre eso vamos a hablar. Entonces vamos a hablar sobre el valor del negocio. Y el valor del negocio es el conjunto de cosas que nosotros ofrecemos. Dejemos de lado si somos diseñadores, si somos presupuestistas, si somos renderistas, si somos especialistas en BIM, si somos arquitectos sostenibles. O sea, dejemos de lado la especialidad. Dejemos de lado esa cosa que sabemos hacer bien. Es qué brinda nuestra organización. Y véanse como organización, indiferentemente si es un grupo de varios, si son dos o si es uno. ¿Por qué? Porque eventualmente podríamos crecer. Y en ese crecimiento es donde yo me tengo que proyectar siempre qué ofrezco yo, cuál es mi valor de negocio. Por ejemplo, yo puedo llegar y decir qué características tengo yo. Empiezan por ahí. ¿Qué características tengo yo? ¿Qué características tiene mi equipo? Mi equipo maneja bien el estrés, eh, maneja bien la comunicación, es un equipo analítico. Podemos visualizar un proyecto general
y diagramarlo para poderlo ejecutar en pequeñas partes. Tenemos conocimiento del mercado, sabemos cuáles son las regulaciones a nivel de normativa para trámites de proyectos. Tenemos equipos, tenemos, no sé, 2, 3, 4 proyectos en la misma línea que nos han venido a definir como expertos. Y ese es el valor del negocio. Pero el valor del negocio realmente sirve si yo le puedo dar una solución al otro. Eso, para eso me sirve el valor del negocio, porque si no, entonces eso que yo acabo de descubrir como características no sirven para nada. ¿Por qué? Porque el asunto de hacer negocios es que nosotros tenemos que solucionarle el problema al otro. ¿Y cómo se le soluciona el problema al otro? Entendiendo. Lo primero que tenemos que hacer antes de hacerle una introducción al cliente es oír, es escuchar, es entender, eh, es, es tratar de amarrar esas necesidades, esas cosas que él quiere con lo que yo tengo, con lo que yo ofrezco, con lo que yo sé hacer. Y es ahí entonces donde yo le digo que mi producto o mi servicio le va a ayudar a lograrlo. Donde mi experiencia con base en haber hecho proyectos similares me permite entender la tramitología y saber cuáles son las variables que podrían generar un atraso. Y mi contratación le ayudaría a él a reducir el riesgo y a un menor tiempo de proyecto. Ese es el valor del negocio. El valor del negocio entonces es cuando yo logro saber en qué, y vuelvo al punto, olvídense de la arquitectura como el diseño, o como el presupuesto, o como la programación. La arquitectura como arquitectura es parte de un conjunto, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo negocio, pero nuestra servicio está en función de la arquitectura. El valor del negocio está conocerme, saber qué características tengo, de qué me he nutrido, de qué he aprendido a través del tiempo a entender y conocer, y cómo otro que es un cliente, un stakeholder, viene a mí a solicitarme que le ayude con un proyecto y yo le doy un plus. Eso es el valor del negocio. O sea, el que yo tenga un super edificio, super computadora, la última tecnología, eso realmente, o sea, uno podría llegar y decir son características de la empresa, sí, pero no es valor de negocio para el que viene a contratarnos, a excepción de que todo lo que yo tenga le va a ayudar a él. Es muy diferente si yo tengo que hacer una trazabilidad sobre unos documentos tipo planos a que si yo tengo que hacer una trazabilidad en un sistema tipo BIM, ¿verdad? La manera en cómo se lleva el proceso es completamente diferente. Mucha más tecnología, mucho más control, más eficiente, menor tiempo. Es ahí donde entonces lo que nosotros conocemos y tenemos le da valor al negocio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un stakeholder, cuando tenemos un cliente, es saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cuál es su expectativa. Y eso se logra solamente si hago dos cosas. Bueno, realmente son tres. Una, escucha activa. Parafraseo. Y parafrasear es repetir con mis palabras lo que el otro me está diciendo para que mi cliente o mi stakeholder me afirme y me diga, sí, así es. Entonces, entre los dos, ¿verdad? Porque él no viene con una lista completa como yo la necesito. Él viene con 100 ideas, ¿verdad? Y esas 100 ideas yo tengo que trasladarlas a la ejecución de un proyecto. Entonces, escucho, trato de tomar nota de todo lo que pueda, siempre tomen nota, ¿verdad? Eh, Parafraseo, y el parafraseo es para poder hacer que el otro me reafirme lo que yo estoy entendiendo. Y finalmente, defino. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es A, B, C, D, E, F. Y usted lo que espera es esto, esto y esto. Y yo lo que le ofrezco es esto, esto y esto. Inmediatamente, concretar, definir
y el plus, que sería el valor de mi negocio. Y eso va a ser el producto diferenciado. Eso va a ser porque esta persona vino a mí y se quedó conmigo y no fue teniendo 2 o 3 más reuniones en diferentes oficinas de arquitectura, porque es para ver qué me ofrece. O sea, yo le estoy ofreciendo, le estoy dando un gancho y aquí se queda. Entonces, eso es lo primero, valor de negocio. Luego, en este momento en que nosotros estamos, tenemos que trabajar muchísimo las habilidades blandas. Las habilidades blandas, para algunos, son muy fluidas. No somos expertos en todas las habilidades blandas. Para otros, no son muy cómodas. A otros no les gusta mucho, ¿verdad? Pero indiferentemente si estamos en negocios, tenemos que trabajar en nuestras habilidades blandas. Y nuestras habilidades blandas tienen que ver con comunicación, tienen que ver con empatía, tienen que ver con escucha activa, tienen que ver con resiliencia, tienen que ver con adaptación, tienen que ver con manejo de conflictos, opciones. Em, Tiene que ver con innovación, tiene que ver con tendencia. Entonces, vean qué interesante cómo yo no tengo nada y de repente tengo que trabajar mis habilidades blandas. Ahora, yo podría llegar y decir, bueno, es que yo voy a encargar a una sola persona para que se encargue de la comunicación con el stakeholder y va entonces a conocer cuáles son las características del negocio a través de esta persona. No nos podemos, no nos podemos amarrar a una sola figura. Cada uno de nosotros tiene que trabajar las habilidades blandas, tiene que potencializarlos, tiene que irlas mejorando. Si no conoce, tiene que estudiarlas, tiene que desarrollarlas y tiene que ser consciente de su aplicación. A ver, hay días que tal vez uno no está muy empático para poder llevar muchas variables y bueno, ese día entonces tal vez como que no se exponga mucho a una situación que, que puede, digamos, no manejarla bien. Pero fuera de eso, o sea, deberíamos tener escucha activa. Tendemos a no escuchar. Tendemos a generar opciones y respuestas y a lo que hacemos es un bombardeo de cosas. Ocupamos saber. O sea, nosotros podemos ofrecer 100 cosas, pero esta persona o este cliente o este stakeholder solamente viene por una cosa, que es un proyecto. Ocupamos entenderlo. Ocupamos entender su realidad. Eh, cada, cada cliente que viene a la oficina tiene que sentirse cómodo, tiene que sentirse empatía, tiene que sentir que está siendo escuchado, que alguien le está atendiendo, que le está dando seguimiento, que se está trabajando en su proyecto, que se están optimizando los recursos. Y esa empatía hace que el cliente se sienta se sienta muy cómodo. Luego, lo otro es la resiliencia, es cómo nos adaptamos. A veces los stakeholders vienen con una serie de ideas que puede ser que no sean viables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista económico, puede ser que lo que estén pidiendo pues no alcance con el presupuesto que tenga. Desde el punto de vista viable, puede ser que la normativa urbana municipal no lo permita. O puede ser que desde el punto de vista técnico, la solución que se presenta no sea viable o no sea factible. Porque, por ejemplo, tener un terreno con pendiente muy marcada y querer hacer una construcción de un solo nivel, posiblemente me vaya a implicar un costo en cimentación que le va a agregar al proyecto y este costo adicional lo que va a hacer es que el proyecto no sea factible. Entonces, no es que técnicamente no se pueda resolver, claro que sí se puede resolver, pero ¿a qué costo? Entonces, esta parte de la resiliencia, de entender, de ver opciones, de generar variables, es parte de las habilidades blandas. Tenemos nosotros que ser como, como este organigrama que tiene
opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, y características, de tal manera que me permita a mí manejar un mismo proyecto desde diferentes perspectivas. Y nosotros lo podemos decir verbalmente, pero puede ser que nuestro stakeholder no lo entienda. Ocupamos herramientas, una herramienta gráfica. O sea, ustedes se lo pueden poner en texto y puede ser que no lo entienda. Ustedes se lo pueden poner en gráfico y puede ser que más o menos lo entienda. Usted puede llegar y decirle, explicado así, básico, y puede ser que lo entienda. Usted tiene que hacer uso de diferentes herramientas para tener la seguridad que le están entendiendo. Y entonces caemos en la comunicación asertiva, que lo que yo estoy diciendo y lo que él está entendiendo es lo correcto. No hay una mala interpretación, no hay una pérdida. Ahora, en el punto de la generación de opciones y la frustración, porque a veces pasa eso, que al no ser como yo me lo imaginé, me siento frustrado, me siento terrible, ya no quiero. Y entonces también surgen los conflictos. Y vean qué interesante, nosotros tenemos que hacer que todo se maneje de la manera más fluida. Entonces tenemos que ser, eh, sí, manejar muy bien la resolución alterna de conflictos, ¿verdad? No se trata de imponer quién tiene la razón ni cómo la tiene, sino lograr que las partes lleguen a un mutuo acuerdo. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un trámite para una construcción y ahí, no sé, el stakeholder quería que hiciéramos unos apartamentos y el plan regulador o eh, nos indica que ahí no se puede hacer una apartamentos porque son lotes unifamiliares, ¿verdad? De repente puede generar mucho enojo de parte de nuestro cliente que por qué no lo dejan hacer lo que él quiere hacer en su lote. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar los puntos de acuerdo entre ambos, ¿verdad? Si la normativa dice que no, bueno, habrá otro proyecto o el proyecto se puede presentar diferente o bajo qué características será ese lote correcto. Todo ese análisis lo surge, ¿verdad? Desde de la solución de conflictos, desde la estrategia de cómo llevar un proyecto y cómo lograr un acuerdo mutuo que satisfaga a ambos. Nosotros como arquitectos eh, no estamos para satisfacer los requerimientos en contra de nuestra ética y nuestra normativa, ¿verdad? Ni de regulaciones ni leyes, pero sí estamos para asesorar y sí estamos para dirigir y por eso tenemos que conocer todas estas aspectos. Entonces, habilidades blandas es esta apertura, es este tiempo, es este modo de manejar los proyectos de una manera que uno esté cómodo. Yo creo que a uno le ha pasado cuando ha ido a contratar algún servicio y de repente no siente esa química, no siente esa empatía, no siente ese apoyo, siente que nadie le entiende. Bueno, eso es que del otro lado no tienen unas correctas habilidades blandas. Entonces vamos a trabajar nosotros en habilidades blandas. Porque si trabajamos en habilidades blandas, miren qué interesante. Este cliente va a estar con nosotros de principio a fin. Y eventualmente, si hubiese algunas condiciones eh, no programadas, como algunos riesgos que se activan, si hubiesen algunas situaciones no previstas, si hubiese eh, algo que no lo vimos, este stakeholder va a estar eh, más receptivo, más permisible, más tolerante, va a estar mucho más empático con nosotros para sobrellevar cualquier situación. ¿Por qué? Porque se siente parte, se siente como parte del equipo, está al tanto, conoce la situación y en esta comunicación clara, sencilla, fluida, lo que logra son vínculos y eso es lo que ocupamos nosotros. Y vieran qué interesante, nosotros entregamos este proyecto y cuando yo digo nosotros, no me refiero a mi oficina, me refiero a nosotros como grupo, como gremio, como colegas. Vamos a hacer que ese stakeholder
nos recomiende con otro y nos genere más negocio y nos genere más proyectos. Porque con el correcto manejo del valor del negocio, que es cómo mi oficina le soluciona su necesidad, pero le agrega un valor, ¿verdad? ¿Cuál? Manejo del riesgo, menor tiempo, menor costo, optimización de todo lo que ustedes definen. Pero además tenemos un trato diferente. Por ejemplo, ahora sí, en mi oficina, digamos, nosotros somos dos y hacemos los proyectos outsourcing. Cada vez que hay proyectos, nos agrupamos los diferentes profesionales y subcontratamos el resto del personal. Entonces, cuando ya hemos concretado el negocio, en mi caso, mi asistente hace todo lo que es gestión de la comunicación. Y ella entonces se encarga de este stakeholder, de este cliente, y lo atiende como si fuera el amigo, ¿verdad? Le llama, le pregunta, le dice, le recuerda, le da un seguimiento, lo atiende. Y esta persona, miren qué interesante, hace una química, hace una empatía con esta chica que de repente a mí no me llaman. A mí no me llaman porque ellos ya tienen una conexión, ¿verdad? Y entonces yo digo, mira, ¿por qué no te llamas a fulanito tal para pedirle tal cosa? Ah, ya se lo pedí. Claro, porque ella ya desde la estructura de trabajo ya sabe que hay toda una serie de enunciados que hay que cumplir, que se necesitan. Y ahí entonces ella va adelante, pero maneja a el stakeholder de una manera muy fluida. Es como muy constante, muy suave, muy agradable. Y nosotros hemos logrado, pues, que nuestros clientes, obviamente, nos recomienden con otros y además nos genere más negocio. Cuando estamos todavía en la etapa donde el cliente o stakeholder viene a nuestra oficina y nos dice, mira, es que yo quiero hacer unos apartamentos en un lote que tengo ahí a la vuelta de tal lugar y el terreno es quebrado. Nosotros tenemos que analizar ya desde la técnica si eso es viable, ¿ok? Analizar y puede ser que no tengamos el 100% de la información. Ahí tendríamos dos cosas. Una, recurrir a juicio experto, o sea, a alguien que ya tenga más experiencia, que haya tenido proyectos similares, que conozca la información, o ir a averiguar cómo corresponde en el tiempo que sea necesario. Lo que pasa es que no podemos llegar y decirle a nuestro cliente, mire, en un mes vengo porque le voy a ir a preguntar al municipio, a ver qué me dice el municipio, si se puede o no se puede. No, o sea, ya yo tengo previamente que tener una idea. Entonces, claro, yo tengo que estar constantemente capacitándome, entendiendo normativas, reglamentos, regulaciones. Tengo que saber también sobre tendencias, tengo que saber sobre innovación, tengo que saber qué es lo que se está proponiendo, cuáles son las nuevas técnicas constructivas, cuáles son los nuevos materiales, las nuevas soluciones, qué se está haciendo en el mercado, cuánto está costando. Entonces tenemos que estar yendo a todas las exposiciones que hay, a todas las ferias de las construcciones, materiales, expositores, porque yo necesito estar al tanto. Yo, o sea, no necesariamente tengo que ser bueno yo, solamente yo. Yo necesito saber qué está haciendo el resto. Y para eso tengo que sacar tiempo y tengo que analizar, tengo que preguntar. Y voy y pregunto al vecino como si fuera cualquiera. Y le digo, contame, y qué hace? ¿Qué características tiene? ¿Y por qué este producto me sirve? ¿En qué características? ¿Cuándo no lo recomendás? ¿Cuánto cuesta? Y voy preguntando todo lo que está pasando en el mercado. Yo puedo tener una base de datos, puedo tener una hoja de Excel, puedo tener anotaciones, puedo tener referencias. Manéjenlo como ustedes quieran, pero hagan un repositorio de información. Hagan datos donde ustedes efectivamente puedan tener la información base. ¿Por qué? Porque vamos a decir que si yo soy y está mi asistente y mañana contratamos a un colega y este colega estamos haciendo que empiece manejando proyectos
y en una de las reuniones se le da la palabra para que él analice sobre la factibilidad del proyecto, todo lo que ya yo hice, todo lo que ya yo recurrí, tiene que estar en una base de datos. ¿Para qué? Para que esta nueva persona se nutra de esta información. Y eso es valor agregado también, ¿verdad? Porque no necesariamente él tiene mi experiencia, pero yo lo estoy nutriendo a él con la base para que él pueda determinar con criterio si un proyecto es viable o no es viable. Tenemos que hacer proyectos que no empiecen siendo obsoletos. Tenemos que hacer proyectos dentro de su presupuesto con la mejor tecnología, con la mejor solución, con el mejor programa de mantenimiento, con la mejor optimización de los recursos eléctricos, mecánicos, constructivos, eh, con la mejor característica a nivel de arquitectura. Eh, Todo es plata, pero esta plata tiene que ser invertida de la mejor forma que genere un proyecto de vanguardia. O sea, y veámoslo, tal vez el término vanguardia no sea el correcto, tal vez un proyecto que sea para los años que vienen. Por ejemplo, a mí alguien llega y me dice, mire, es que yo voy a poner una galería y entonces, ¿qué me recomienda usted para que las luces estén encendidas, pero no gastar tanto? Y eso es factibilidad. Entonces yo me voy y me busco cuáles son las opciones de mercado, cuáles son las casas comerciales que están ofreciendo, qué sistemas están dando, qué características tienen, cuánto me está costando. Eventualmente este costo de inversión es alto, cuánto tiempo se paga el costo de inversión, cuánto va a ser la factura. Eso es el análisis de factibilidad. Nosotros tenemos que aportarle al proyecto la factibilidad, porque la factibilidad va a hacer que el proyecto a lo largo del tiempo sea un proyecto exitoso. Ahora, algo que nosotros tenemos que entender, ya vimos valor de negocio, vimos habilidades blandas, vimos factibilidad, y ahí es donde ya, digamos, ya cerramos nosotros el negocio, ya agarramos el negocio, ya tenemos eh, amarrado el contrato y tenemos que empezar a definir. ¿Se acuerdan que hablamos de escucha activa? ¿Se acuerdan que hablamos sobre entender cuáles eran las necesidades y las expectativas de este stakeholder que viene a mí para que yo, como experto, para que yo le solucione a él su proyecto? Y entonces aquí aparece lo que se conoce el plan de la dirección de proyectos. El plan de la dirección de proyectos es una forma de llevar proyectos exitosos desde la dirección de proyectos que tiene que ver con programación. Cuando yo tengo un proyecto predictivo, o sea, es un proyecto que yo tengo definido eh, cuánto dinero voy a invertir, que es el presupuesto, cuánto tiempo voy a durar, que en este caso sería la línea base del cronograma, cuánto... Eh, qué características tiene el proyecto, entonces eso va a ser el alcance del mismo y las exclusiones o restricciones, ahí también van adquisiciones y es cuando yo puedo programar el proyecto. Entonces en este momento yo empiezo a trabajar sobre el proyecto. Antes no porque no tenía contrato, antes no porque no tenía claridad, antes no porque no me habían dado el negocio. Pero cuando ya yo tengo eh, escucha activa, entendido el proyecto, y ya lo he manejado con todas mis habilidades blandas y además le he hecho el análisis de factibilidad del proyecto y puedo concretar el mismo, así empiezo a trabajar en la parte formal. Y en la parte formal es todos aquellos elementos que tienen que ser considerados para ejecutar un proyecto de una manera integral. Entonces, hablamos que nuestro concepto de valor de negocio siempre va a ser satisfacer las necesidades del cliente y, ojo, las expectativas. Si nosotros no satisfacemos las expectativas del cliente, así sea que ustedes terminen un proyecto en tiempo, costo y calidad, es un proyecto que el cliente no va a quedar satisfecho. Ustedes tienen que entender que el cliente anda buscando cómo satisfacer sus expectativas. Tiene una necesidad formal y tiene una expectativa. Como cuando ustedes llegan y dicen, ay, me quiero ir a la playa porque quiero ir a ver la puesta de sol en una banca bajo una sombrilla y llegan y no hay una banca ni una sombrilla, por poner un ejemplo. O ustedes llegan y dicen, uy, es que quiero ir a comerme un helado.
con una torta de chocolate y que esa torta de chocolate se me derrita en la boca y que yo sienta los sabores del cacao dentro de la boca. Y voy y me como el helado con la torta de chocolate y no tengo esa experiencia. Eso es expectativa, cuando yo satisfago la experiencia, cuando el resultado o sea, cuando el resultado es similar a lo que yo me imaginé. Entonces ahí ya tenemos un match. Ahí ya somos em, exitosos en ese sentido. Ahora, ¿cómo vamos a definir el valor del negocio? Tenemos que tener un producto diferenciado. ¿Cómo me voy a vender? Bueno, me voy a vender es cómo los bienes o servicios que yo ofrezco satisfacen sus necesidades y además que le puedo cortar el tiempo, tiene un menor costo. eh, Tiene un menor costo no porque estoy cobrando menos, tiene un menor costo porque se está durando menos el proyecto. Tenemos mayor control sobre los riesgos porque hemos construido proyectos similares, porque tenemos un staff multidisciplinario que va a colaborar en cada una de sus áreas. Tengo definido claramente un producto, un servicio, genero una conexión entre ambos y además voy a estar bajo un concepto de innovación constantemente. Y la innovación no es otra cosa que una mejora constante. Porque a veces uno dice, ¿por qué voy a inventar yo? O sea, no se me ocurre qué voy a inventar. O sea, no. O sea, esto de innovación no entiendo. Bueno, es que nosotros tenemos que llegar y decir, de lo que ya hago, cada vez que hagamos un FODA y con el FODA hagamos una estructura de trabajo y en esa estructura de trabajo pongamos que somos buenos y que no somos buenos y pongámosle una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo nosotros vamos a llegar y decir, bueno, en esto y esto soy débil, lo voy a mejorar. Voy a trabajar para disminuir esa debilidad. Y esto y esto y esto soy buena. Voy a potencializar. Luego toda la estructura de trabajo. Y la innovación es la mejora constante. ¿Cómo hago yo cada vez para hacer lo mismo de una manera mejor? Y eso tiene que ver con la eficiencia, eso tiene que ver con la calidad, eso tiene que ver con el control de calidad. Si yo, por ejemplo, me voy a hacer una inspección de obra y hago un levantamiento fotográfico y este levantamiento fotográfico lo tengo en el teléfono o en la compu. Y hasta que yo llegue a la oficina puedo bajarlos y entonces las tengo en la compu, ¿verdad? Eso puede pasar 1 o 2 días. Y digamos que yo ocupo ver algo del proyecto en este momento. Y a mí me pueden llamar. ¿Pueden mandar una foto de la cimentación? Claro, tomo una foto de la cimentación. Pero si quiero ver el resto del proyecto, de ahí no puedo verlo porque vos lo tenés en la compu. Entonces, tal vez podamos mejorar esa condición y podemos tener un repositorio, podemos tener, no sé, un Dropbox, un Drive, podemos tener una nube, ¿verdad? Donde nosotros, de ahí, eventualmente, eh, puede ser que yo tome las fotos y de una vez se suba a la nube. Bueno, para eso ocupo tener tecnología, posiblemente teléfonos inteligentes, posiblemente pagar un poquillo más en la nube, em, implementar unas políticas, pero yo lo puedo ir implementando. Eso es innovación, eso es cómo yo voy mejorando cada vez más en lo que voy haciendo. Y bueno, estamos ofreciendo entonces eh, una eficiencia. Y si además me hago acompañar de profesionales de las diferentes especialidades que están bajo mi misma línea, buscando mejores tecnologías, mejores soluciones, mejores herramientas, estamos innovando, estamos generando un proyecto que lo estamos manejando de una manera nueva. Ahora, en el concepto de valor de negocio todavía, ocupamos nosotros convertirnos en asesores. Ahora, perdónenme. Nosotros vamos a dedicar un tiempo para atender este interesado, este stakeholder, porque vamos a tratar de entender qué es lo que él necesita para ver si lo que nosotros ofrecemos, nuestro producto, ¿verdad? Em, Va a satisfacer sus necesidades y sus expectativas. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que darle toda la información, que solucionarle su problema, su proyecto, su problema, y que
que no tenemos contrato firmado. No, o sea, nosotros tenemos una primera parte que es exposición, conocimiento, venga, conozca, venga, presente su proyecto, se lo canalizamos y hasta ahí, ¿verdad? Nosotros como que dejamos como establecido el nicho. El momento que viene el contrato, viene todo el asesoramiento. Y el asesoramiento es pagado. A ver, yo no sé si es que alguno de ustedes tiene idea de que eh, los negocios no se ganan, ¿no? Los negocios son estructuras de costos para ganar, ¿verdad? Y si yo establezco que en los diferentes proyectos me voy a ganar un 10, un 15, un 20, no sé, un 25%, yo cada vez que hago un proyecto, si digo que voy a ganar un 25, quiero ganarme un 26. ¿Por qué? Porque yo quiero, digamos, que mis números sean reales conforme al papel, pero los asesoramientos no son gratis, entonces nada más para que no tengan como este conflicto. Ah, es que esta chica, Project Manager, dice que nosotros tenemos que tener asesoramiento. Sí, pero a ver, nosotros vamos a hacer una inversión y esa inversión en la parte de finanzas se llama costos hundidos. Es un costo de oportunidad. Nosotros tenemos a un cliente una primera vez, digamos que sin el costo. Y le explicamos, asesoramos y le decimos, ok, ya brindamos una primera asesoría, un conocer el proyecto. Y de ahí en fuera, todo lo que venga serán consultorías pagadas o forma independiente, o por consultoría, por hora profesional o como parte ya del negocio. Pero entonces, lo que sí hice esa aclaración porque no quiero que se confunda. Lo que hablo sobre el asesoramiento es que ustedes son los asesores de su stakeholder. A ustedes les toca asesorar, a ustedes les toca recomendar, a ustedes les toca optimizar la propuesta, la solución, la presentación, los recursos. Todo depende de ustedes porque ustedes son los expertos. Entonces, eso le va a generar un valor de negocio al proyecto. Tienen que saber sobre los riesgos. Dentro de la dirección de proyectos, uno de los valores más fuertes es esta capacidad de ver las diferentes variables, opciones, condiciones que podrían pasar dentro de un proyecto en un momento dado. Esta lista puede ser interminable, ¿verdad? Que llueva, que no tenga acceso, que se me mojen los materiales, que el personal trabaje menos tiempo, que tenga menos rendimiento por motivo de lluvia, que tenga personal que se me enferma. Son, digamos, condiciones o situaciones que pueden estar ligadas a una condición climática, ¿verdad? Y podrían haber N cantidad. O sea, podría ser que si en el momento de la lluvia estoy haciendo repellos, puede hacer que el repello se me atrase, puede hacer que tenga que hacer algunas cortinas plásticas para poder sostener o mantener, por ejemplo, un repello o algún material que puse sobre la superficie, o tener que hacerlo muy temprano, corriendo el riesgo que no se lave el producto, que no se seque a tiempo. Todos esos son riesgos. Entonces, nosotros, dentro del valor de negocio, tenemos que conocer muy claramente cuáles son los riesgos que pueden verse enfrentados a un proyecto. Pero lo más importante es que en toda esa lista de riesgos, nosotros podamos, uno, clasificarlos como en función de qué tan posible es que ocurra y cómo sería el impacto que esto ocurra. Porque pueden haber riesgos que ocurren que realmente no me generan una afectación directa, ¿verdad? Pero habrá otros que me generan una afectación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo cimentación y me cae el diluvio universal, no puedo avanzar. ¿Qué pasa con los aceros? ¿Qué pasa con el concreto? Ya posiblemente no lo puedo hacer manual, lo tengo que hacer mecánico, tengo que traer mezcladora, tengo que traer bombas, tengo que ponerle aditivos. Ya cambió la cosa, el costo cambió, me cambió el flujo de caja. Entonces, cuando nosotros tenemos los riesgos, nosotros lo que tenemos que tener es la capacidad de clasificarlos. Clasificarlos en qué tan probable es que esto ocurra y cuál sería el impacto si esto ocurre y priorizarlos, ¿verdad? Ubicarlos de arriba para abajo en función de su importancia. Y ahí es donde aparece el plan de respuesta a riesgos, que el plan de respuesta a riesgos no es más que
una solución en frío, o sea, en frío en oficina, bajo una mesa de trabajo, donde no nos estamos mojando, no está pasando el asunto, y estamos valorando cuál sería la mejor opción para poder hacer frente a esa situación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener esta capacidad para analizar los proyectos también desde el riesgo. Ya les dije, conocer la normativa, la satisfacción y la innovación. Dentro de las habilidades blandas, básicamente nos vamos a concentrar en comunicación efectiva. De ahora en adelante, todos trabajan en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Para trabajar en equipo tenemos que saber definir cuál es el alcance, cuáles son los roles, cuáles son las funciones, qué se está delegando, cuánto es el tiempo que se está dando y generar toda una forma de seguimiento para poder hacer que todas las entregables de cada uno de los miembros del equipo se puedan vincular al otro y sea para avanzar. Fundamental, chicos, de ahora en adelante tenemos que trabajar en liderazgo. Y el liderazgo no es quien grita más, quien conoce más, quien salió de la mejor universidad, quien ha tenido las mejores experiencias. Liderazgo es poder comunicar asertivamente, definir las características, hacer que el grupo de trabajo deje de ser personas individuales y se convierta en un concepto grupal. O sea, yo nada hago teniendo a un experto de maderas si solamente él es el que opina sobre maderas, ¿verdad? O sea, yo necesito saber qué características tiene ese experto, cómo me puede ayudar y cómo la información del otro me ayuda. Y entonces ahí es donde yo empiezo a interactuar los alcances o características de cada miembro del equipo. Vamos a trabajar en grupo y hay alguien que tiene que marcar el norte, alguien que tiene que hablar, alguien que tiene que resolver, alguien que tiene que dirigir, alguien que tiene que tomar la decisión y alguien que en esa toma de decisiones tiene que escuchar, pero tiene que discriminar. O sea, yo puedo escuchar a mi equipo y puedo llegar y decir, vean chicos, sí, me parece, pero esto es más importante y por lo tanto la decisión correcta sería eso. Independientemente de qué es lo que opina el grupo, el director de proyectos es el encargado de dirigir al equipo y llevarlo con éxito al final. Asumirá las responsabilidades, obviamente, pero un líder es aquella persona que agarra a un grupo y lo pone a trabajar todos alineados a la misma meta. Entonces, yo tengo que ser esta persona eh, que tiene conocimiento, esta persona que puede trabajar, esta persona que no solamente da órdenes, que dirige, sino que trabaja, escucha, programa y modifica lo que tenga que modificar en función de lograr la meta. Ocupamos ser líderes. Eso no importa si nosotros somos los más jóvenes del grupo o si somos los mayores o somos los del medio. Eso no tiene nada que ver. Pero tenemos que trabajar en liderazgo. Tenemos que trabajar en inteligencia emocional. Tenemos malos hábitos de lenguaje corporal. Tendemos eh, a demostrar mucha poca empatía, a veces tenemos como desinterés de las cosas, ¿verdad? Eh, Ahí hay que trabajar mucho en esa parte de ponerse en los zapatos del otro. Si el otro está queriendo tiempos más cortos y nosotros no se los estamos dando, ¿por qué no se los estamos dando? Porque técnicamente no se puede. ¿Y por qué no lo comunicamos correctamente? Mire, usted quiere esto en 2 semanas, pero técnicamente no podemos. No podemos hacerlo en 2 semanas sin que incrementemos los costos. Decía, dígame usted qué quiere que hagamos, incrementamos los costos o duramos una semana más con el mismo flujo de carga. Comunicamos, le ponemos al otro, si el otro está enojado, está molesto, ¿por qué está molesto? Yo estaría molesto. Y olvídense de protegerse, o sea, no tienen que protegerse, son un equipo con el stakeholder. Y sean creativos siempre, generen variables. Ya hablamos sobre la factibilidad, restricción de costos, recursos disponibles, conocimientos, análisis de mercado, normativas, riesgo, sostenibilidad, rentabilidad, tendencias sociales. Y ahora, cuando estábamos hablando sobre
la programación, estábamos hablando de cómo llevar los proyectos. Bueno, estamos hablando sobre proyectos predictivos. Y los proyectos predictivos es en sí, entonces, la capacidad de tener el tiempo para empezar a construir el proyecto con tiempo, y no importa que ese tiempo sea un tiempo corto, un tiempo largo, sea un tiempo eficiente. Pero, ¿se acuerdan las primeras reuniones que yo le dije que iba a tener con su stakeholder? Que usted iba a ir apuntando todo lo que necesitaba. Usted debería generar un documento tipo acta donde conste qué cosas están acordando, qué cosas están excluyendo, cuánto es el tiempo estimado, cuánto dinero tiene, cómo va a funcionar ese dinero. ¿Es un préstamo? ¿Es propio? Dependemos de ciertos elementos, dependemos de inspecciones de peritos para que nos giren el dinero. Entender. ¿Cuáles van a ser los hitos? ¿Cuál es el estimado? ¿Qué cosas no van a estar en el proyecto? Que no forman parte de nuestra responsabilidad. Que por ejemplo, los muebles no van a estar fuera de contrato. Vamos a poner muebles fijos, no muebles móviles. No vamos a poner sistemas de riego, o si vamos a poner sistemas de riego, vamos a poner sistemas de alarma, o no van a ir incluidos dentro del proyecto. Se acostúmbrense siempre a coger todo lo que no va dentro del proyecto y delimítenlo, pónganlo ahí en una lista. Al final eso es algo que están definiendo entre ustedes dos, no pasa nada, pónganlo en un papel para que lo firmen. Y entonces eso es lo que le da el inicio a los proyectos predictivos. Proyecto predictivo, entonces tenemos claro. Y aquí hay algo que es bien interesante, chicos. De alguna manera, nosotros deberíamos saber si hubiese alguna situación del proyecto, si nosotros este proyecto pudiésemos ¿cuál sería el orden? Si hubiese, no sé, vamos a decir que hay, se nos vino una situación de clima durante 7 días y llovió los 7 días y no pudimos avanzar y tenemos el cronograma atrasado y tenemos actividades que nos están, actividades que no teníamos previstas, que estamos asignándole recursos y una serie de cosas. Yo debería entender y debería decirlo, debería comunicarlo con el stakeholder ¿cuál para él qué es lo más importante? Si él llega y me dice, vea, Etzia, es que yo solamente tengo $200,000 y de ahí no tengo dónde más sacar plata, necesito que el proyecto termine en eso, eso es una restricción de costos. Yo tengo que hacer que el proyecto cierre en costo. Ahora, si me dice, vea, es que yo lo que tengo es una urgencia porque, no sé, vamos a diseñar, no sé, un centro comercial y el centro comercial yo ocupo que esté en julio porque para que la gente entre y dure 2 o 3 meses, luego la mueble y ya en octubre, noviembre, ya esa construcción ya esté comercialmente funcionando para, o sea, para que después abra sus puertas, para mí el tiempo es fundamental. No importa que me coste un poco más caro. Bueno, entonces eventualmente nosotros también tenemos que entender si el proyecto podría, ante un elemento de riesgo, ¿cuál sería la prioridad? Alguien puede llegar y decirme, no, vea, esos son los ahorros de mi vida, yo necesito que el proyecto termine como yo lo espero, a mí no me importa si me va a durar 2 o 3 semanas más, si me va a costar un poco más, no quisiera, pero bueno, si tuviese que costar 1 o 2 millones más, 5 millones más, de hecho, podría ir a buscarlos. No quisiera, pero no me cambie el alcance, no me cambie las características, no me cambie lo que ya acordamos, ¿verdad? No me quite nada. Estoy fascinado con el proyecto, así lo quiero. Entonces, yo necesito saber, ante una situación, cuál sería la priorización. ¿Por qué? Porque eventualmente podrían haber riesgos que me pueden alterar pues, los planes que ya tengo. Entonces, la dirección de proyectos habla sobre que para llevar proyectos, eh, llevar proyectos bajo las buenas prácticas, nosotros no necesariamente tenemos que ser buenos diseñadores, volviendo a la arquitectura. No necesariamente tenemos que ser buenos administradores, pensando como un contable. No necesariamente tenemos que ser buenos en recursos humanos. No necesariamente tenemos que ser buenos en equipos. No necesariamente tenemos que ser buenos eh, en tecnología. No, nosotros tenemos que ser consistentemente buenos en todos los aspectos del proyecto. ¿Y cuáles son los aspectos del proyecto? Primero, definir la globalidad, tener claro cuál es el alcance, qué características va a tener, qué se va a establecer, qué se va a hacer.
cuánto tiempo vamos a asignar. Entonces, cada una, el proyecto, si nosotros decimos que es una casa de 2 pisos para una familia, para una sola familia, y me establecen un programa de necesidades y pues vamos definiendo como las características de los espacios, esas actividades eh, se van a ejecutar dentro de un tiempo. Y este tiempo es el que me va a definir a mí cuándo se van a hacer las actividades, según si tienen una secuencia blanda o obligatoria, si son actividades concatenadas o no. Y estas actividades me van a permitir a mí tener la duración máxima del proyecto. Por otro lado, cada una de esas actividades tiene un costo. Entonces necesito sacar un presupuesto detallado para cada una de las actividades, pero ese costo va a depender de la calidad, porque a pesar que yo pueda llegar y decir pintura, ¿verdad? Es muy diferente si yo pongo pintura blanca a que si yo pongo pintura elastomérica. El costo es diferente. Y si además yo llego y digo repello, que si yo digo repello quemado o repello maestreado. Son dos cosas completamente diferentes que tienen costos diferentes. Pero ¿de dónde sale la diferencia de costos? De la definición de la calidad. Entonces, una casa puede tener la misma cantidad de metros cuadrados, puede tener la misma distribución y puede tener dos costos diferentes. ¿Por qué? Porque tiene definición de calidad diferente. No es lo mismo si yo pongo una cerámica que si pongo un porcelanato, ¿verdad? Em, no es lo mismo si yo pongo puertas de aglomerado que si pongo puertas sólidas. Entonces, esa definición de las características me va a impactar el costo. Y obviamente, ya yo teniendo claro qué actividades tengo que asignarle recursos. ¿Cuáles recursos? El recurso humano, el recurso mecánico, material, ¿cómo se llama? Materiales, equipos, maquinaria, personal. Todo eso va en recursos. Entonces yo también tengo que prever. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si yo voy a construir una casa y en esta casa estoy trabajando con una cuadrilla de 7 personas, a que si estoy trabajando con una cuadrilla de 11. Si estoy trabajando con una cuadrilla de 11, me va a impactar el tiempo porque va a ser menos tiempo, me va a impactar el costo porque entonces voy a tener un flujo de caja diferente y el proyecto se maneja diferente. Entonces yo necesito saber qué recursos tengo, establecer la comunicación porque, o sea, tenemos que tener claro de que eso es un equipo. Y entonces en el equipo, ¿cómo nos vamos a relacionar? Por correo, por WhatsApp, por chat, por videoconferencia. Eh, ¿Es válido, no es válido? Vamos a tener reuniones virtuales, reuniones presenciales, ¿con qué frecuencia? ¿Quién va a contestar? ¿Cuánto tiempo tiene para contestar? Dejemos las reglas establecidas de una vez para evitar conflictos. Por favor, sentémonos a hacer riesgos y tengamos planes de respuesta a riesgo. Porque si yo tengo la seguridad que es muy probable que eso ocurra, entonces déjenle una reserva presupuestaria. Y esa reserva presupuestaria, métala de una vez en el costo. ¿Por qué? Porque ya saben que es muy probable que vaya a ocurrir. Y entonces ustedes tienen que tener un dinero para poder hacer frente a eso. Y si no tenemos la posibilidad, no tenemos la seguridad que ocurra, pero si ocurra, genera un gran impacto, hagan una reserva de gestión, que es una alerta donde ustedes dicen, vea, si pasa esto, vamos a ocupar 1 millón más porque esto no está presupuestado. ¿Pero cómo? Bueno, pues es que esto puede pasar, pero puede ser que sí, puede ser que no. Pero si pasa, esto nos va a incrementar el costo. Lo comunican, lo avisan, definen qué cosas van a comprar, qué cosas van a hacer por sus contratos y manejan adecuadamente a la gente. Y los interesados son tanto los que vienen a solicitarte el proyecto, como la normativa, como el entorno, como la sociedad, eh, como nuestro equipo. Y nosotros vamos a comunicar en función de su grado de interés y poder, porque no a todo el mundo le vamos a decir lo mismo, ni a todo el mundo le vamos a contar lo mismo, ¿verdad? Le vamos a contar lo que usted necesita contar. Y bueno, finalmente la integración es la agrupación de todas estas y esto es lo que se llama plan de dirección de proyecto. Entonces, nada más para ir cerrando, el plan de la dirección de proyectos, vean que no solamente te recomienda cómo establecer buenas prácticas para llevar proyectos exitosos, pero te dice, tienes que agarrar todo un espectro.
Entonces estamos hablando de 10 áreas del conocimiento. Ahora, en este momento que estamos en la parte de adaptabilidad, la parte de adaptabilidad o la parte ágil es, véanlo así, si yo hago lo mismo todos los días, ¿qué va a pasar? Yo tengo cada vez más rapidez, tengo más, cada vez tiempos más cortos para llegar a los mismos resultados, que no es lo mismo que si hoy me toca un proyecto hotelero, mañana hospitalario, pasado habitacional y el otro comercial. Cada proyecto es volver a aprender la normativa, las regulaciones, las características, y en ese sentido, em, la agilidad cuesta más, pero hay un concepto ágil que es el juicio experto, cuando vos has hecho algo sistemáticamente y entonces ahora puedes hacer de un proceso que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos y lo puedes hacer en 5 o lo puedes hacer en 4, porque has logrado comprimir la forma en cómo hacer el trabajo, ¿ok? El trabajo dentro de un proyecto. Ahora, hay otros casos donde nosotros no necesariamente estamos haciendo proyectos predictivos, sino que estamos adaptándolos a algo. Y algo que va en funcionamiento, algo que va corriendo, algo que va generando. Y entonces las recomendaciones es partiendo de las estructuras de manejo integral, hagamos eh, un organigrama, hagamos una forma en cómo va la secuencia del proyecto y en lugar de generar un entregable al final, hagamos pequeños entregables, hagamos interacciones. ¿Por qué? Porque eventualmente pueden haber modificaciones y esas modificaciones son las que nosotros necesitamos controlar. Entonces, vamos a hacer pequeñas entregas de los procesos, de las partes de las, o véanlo así como las actividades dentro del proyecto, hagan entregables. Y esos entregables que se vayan documentando, que se vayan recibiendo para que me vayan permitiendo hacer ese incremento de todos los entregables. Entonces, al final yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 entregables y tengo un avance delimitado. Necesitamos trabajar con mucha colaboración, con mucha comunicación. Tenemos que tener muy claro, y aquí, cuál es el enfoque del negocio. ¿Por qué y para qué este proyecto? ¿Verdad? Porque van a haber cosas que no están claras, que no están definidas, que nadie las ha pensado y que en el trote, en la marcha, en la secuencia, hay que irlas definiendo. Siempre, bajo este concepto, vamos a trabajar mucho más eficiente lo que es la mejora continua. ¿Cómo puedo hacer esto mejor cada vez? Y vamos entonces a trabajar sobre estos proyectos adaptativos. Sin embargo, el proyecto adaptativo tiene el inconveniente que tiene más riesgo. Y este riesgo nos puede a nosotros, pues, poner en algún momento en una situación que nos genere mucha incertidumbre. Y nosotros necesitamos tratar de controlar la incertidumbre. Ya para terminar, este es mi currículum. Em, He venido trabajando en diferentes proyectos del currículum de los últimos 9 años. Tengo experiencia en infraestructura educativa, edificios patrimoniales, institucionales, comercial, hotelero y casas. Hemos ejecutado casi 30,000 metros cuadrados y vamos por más con clientes satisfechos, con clientes que nos recomiendan y que están generalmente con algún grado de asesoría y que al final se convirtieron en amigos. Y bueno, yo de ahí les puedo decir por qué y para qué, desde mi experiencia, y por qué y para qué, desde la dirección de proyectos, buscamos proyectos exitosos. Muchísimas gracias.